de las definiciones que tienen de química, y ustedes siempre generalmente cuando les pide uno definir lo que es química, siempre salen una de las definiciones, perdón, no es que sepa, no es que salgan, es que así es. La química es es la ciencia que estudia la composición de las sustancias, entre otras definiciones. Y sí es cierto, una labor del químico es precisamente determinar de qué está compuesta las sustancias, la materia. Y para ello aplicamos reacciones selectivas, ¿cómo se llaman? Solventes específicos, etcétera, para determinar a través de marchas analíticas la presencia de una sustancia en particular. Obviamente esta fase es muy laboriosa, ¿sí? Independientemente de tiempo, requerimos recursos. Entonces, ya se manejan aparatos muy sofisticados en los cuales ya podemos meter una muestra de determinada sustancia y sale la composición en porcentaje de dicha sustancia. Entonces nos ahorramos mucha chamba, pero bueno, nosotros a lo primitivo, como es en el poli, pues empezamos siempre macheteando desde abajo, que no es lo correcto, ¿verdad? Pero bueno. Para ello, entonces, vamos a ver lo que es la ley de Proust, o conocida como la ley de las proporciones definidas. Esta composición determinada, ya sea de manera analítica o matemática, como la van a aprender ahorita, es constante, ¿sí? Es decir, es fija. Si yo determino en una muestra que está formada, por ejemplo, por 30% de carbono, 40% de nitrógeno y 30% de fósforo, esa proporción la va a tener 1 gramo de esa muestra, 1 kilogramo de esa muestra, 1 tonelada de esa muestra. O sea, esa composición es fija, no cambia independientemente de la masa. ¿Sí? Eso es independiente, es como si fuera una propiedad intensiva o una propiedad específica que no depende de la cantidad de masa. Entonces, esa es una gran ventaja en cuanto a la proporcionalidad o el análisis porcentual, que es el objetivo de esta ley. Esta ley entonces se puede definir cuando se combinan 2 o más elementos para lograr un determinado compuesto, siempre se combinarán en una proporción constante de masas. La ley de Proust fue detalladamente estudiada y aprobada, y tiempo después fue extendida y aplicada a cualquier tipo de reacción química. La ley de las proporciones se fundamenta en la composición porcentual, y por esto lo primero que se debe hacer es determinar el tipo y la cantidad de elementos que serán analizados. Existe un procedimiento, es el procedimiento analítico de manera aritmética que ustedes van a aplicar. Para ello, como primer paso, es determinar la masa molar del compuesto. Generalmente yo les voy a decir en un ejercicio, determíname la composición del nitrato de bario. Ustedes ya saben cuál es la fórmula del nitrato de bario y se pueden imaginar que está formada por un átomo de bario, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. ¿Sale? Entonces, primero lo que vamos a sacar es la masa molar. Sumamos las masas de los elementos que la componen y tenemos la masa molar, recordando que sus unidades son gramos sobre mol. Después de determinar la masa molar, ahora vamos a pasar a determinar la masa de cada uno de los elementos. El bario, por ejemplo, tendríamos que multiplicar el átomo de bario existente en la fórmula por el peso atómico del bario, que es 137. Esa es la masa de bario presente en el nitrato de bario. En el caso del nitrógeno, sería multiplicar un átomo de nitrógeno por 14, que es su masa atómica del nitrógeno. Y en el caso del oxígeno, tenemos 3 átomos de oxígeno que se multiplica por 16, que es la masa atómica del oxígeno. Ya tenemos las masas individuales. Ahora, cada masa individual de cada elemento se divide entre la masa molar de todo el nitrato de bario y vamos a multiplicar por 100, porque estamos dividiendo masa entre masa, nos da un porcentaje multiplicado por 100. Es como vamos a expresar el análisis porcentual o la composición porcentual del compuesto. Continuando con el procedimiento, entonces, se debe determinar la masa molar del compuesto. Como segundo paso, se divide entre la masa molar la masa de cada elemento que se encuentre en la fórmula.
Esto es, multiplicando la masa atómica del elemento por el número de átomos presentes en el compuesto. Y por último, se multiplica el resultado por 100 y se logra obtener el porcentaje. Este es el análisis porcentual, ¿de acuerdo? Esa es precisamente la aplicación de la ley de Proust. Ahora, es importante saber que este porcentaje es fijo para cualquier cantidad del compuesto en cuestión, por eso se considera como una propiedad intensiva, es independiente de la masa, como les dije. El análisis porcentual de una sustancia se respeta independientemente de la cantidad de masa que tengamos de dicha sustancia. Vamos a ver un ejemplo de este procedimiento. El ejemplo 1. Se nos pide determinar la composición porcentual del permanganato de potasio. La fórmula del permanganato de potasio, como se pueden observar, es KMnO4. Quiere decir que el permanganato de potasio está formado por un átomo de potasio, un átomo de manganeso y 4 átomos de oxígeno. Entonces, lo que vamos a hacer primero es determinar la masa molar del compuesto, o lo que es lo mismo, la masa molecular, como ya la saben, sumamos los pesos o las masas atómicas de cada elemento. Esto es, la masa molar del permanganato de potasio va a ser igual a un átomo de potasio por 39, que es la masa atómica del potasio, más un átomo de manganeso por 55, que es la masa atómica del manganeso. Y por último sumamos 4 átomos de oxígeno por 16, masa atómica del oxígeno. Esta suma nos da 158 gramos sobre mol, que sería nuestra masa molar. Ahora bien, vamos a dividir la masa individual de cada elemento entre la masa molar que acabamos de obtener. Ya dijimos que la masa del elemento va a obtenerse multiplicando el número de átomos presentes de ese elemento multiplicados por su masa atómica, ¿sí? Y el cociente obtenido después de dividirlo entre la masa molar del compuesto por 100 nos da el porcentaje del elemento. Esto es, se divide la masa de cada elemento obteniéndose al multiplicar la masa atómica del elemento por el número de átomos presentes en el compuesto y dividirla entre la masa molar del compuesto. Finalmente, se multiplica por 100 el resultado, obteniéndose el porcentaje de cada elemento. Por ejemplo, el porcentaje de potasio va a ser igual a un átomo de potasio por 39, que es su masa atómica, dividido ese producto entre la masa molar del permanganato de potasio por 100. En este caso nos da 24.731. En el caso del manganeso, un átomo de manganeso por 55 nos da la masa del manganeso, dividida entre 158, que es la masa del permanganato de potasio, por 100, y nos da un porcentaje de 34.788. Y en el caso del oxígeno, son 4 átomos de oxígeno por 16, nos da la masa del oxígeno dividida entre 158, masa molar del permanganato, multiplicado por 100, nos da 40.48. Si sumamos estas tres cantidades, debe de acercarse al 100%. No nos va a dar a veces el 100% como debe ser lo correcto, debido a que no estamos trabajando todas las decimales, ¿de acuerdo? Hacemos aproximaciones o redondeamos, etcétera. Por eso no nos va a dar nunca el 100%, a menos que fuéramos muy precisos. Lo que sí les advierto, la suma de estas cantidades no les debe dar mayor al 100%, porque entonces quiere decir que tienen que revisar sus cálculos. Es más lógico que tengan una masa menor al 100%, un valor menor del 100%, obviamente no tan bajo, ¿de acuerdo? Entonces debe estar cercano al 100% para aceptar los valores de los porcentajes que acabaron de calcular. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? No, profesor. No, profesor. Bueno. Una compañera dice que tiene duda en el chat.
Ay, pero no tengo el chat aquí, si no los voy a tener que sacar. ¿Qué dice, mija? Por favor, ¿me puede leer lo que dice esta niña? Que si se pueden redondear las unidades. Sí, pero yo les aconsejo que a partir de este tema no redondeen. No, miren, todavía les puedo recomendar que redondeen las masas atómicas, pero si ya redondearon una vez, ya no pueden redondear más, ¿de acuerdo? Entonces, si se les ocurre redondear las masas atómicas para utilizarlas, hágalo, pero ya no lo hagan en los cálculos subsecuentes, por favor, porque entonces les van a fallar los cálculos, sobre todo en el siguiente tema que vamos a ver, lo de fórmula mínima y molecular. Es aconsejable trabajar hasta con 4 decimales. Entonces, si no trabajan esas 4 decimales, no les da la fórmula. Entonces, a partir de este tema, yo les sugiero utilizar 3 cifras después del punto mínimo. ¿Sí? 3 cifras. Pero si ya redondearon la masa atómica, ya no vuelvan a redondear, por favor, si no, van a salir los cálculos mal. Bueno, continuando. Ejemplo 2. Calcula el porcentaje de cada elemento que conforman el clorato de aluminio. Si ustedes se dan cuenta, el clorato de aluminio está formado por un átomo de aluminio, 3 átomos de cloro y 9 átomos de oxígeno. Acuérdense que se multiplican los subíndices, no se suman, abusados, porque ahí es donde se equivocan mucho. Entonces, primero vamos a calcular la masa molar del clorato de aluminio. La masa molar va a ser igual a un átomo de aluminio por 27, que es la masa atómica de ese elemento, más 3 átomos de cloro por 35.5, que es la masa atómica del cloro, más 9 átomos de oxígeno por 16, que es su masa atómica. Esa suma nos da aproximadamente 277.5 gramos sobre mol. Acuérdense que son las unidades de masa molar. Nuevamente, el porcentaje de cada elemento se obtiene multiplicando el número de átomos del elemento por su masa atómica. El resultado se divide entre la masa molar del compuesto y el cociente se multiplica por 100, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, el porcentaje de aluminio va a ser igual a un átomo de aluminio por 27, que es su masa atómica, entre 277.5, que es la masa molar del clorato de aluminio por 100. Eso nos da un porcentaje de 9.729. En el caso del cloro, 3 átomos de cloro multiplicado por 3.5, masa atómica del cloro, entre 277.5, que es la masa molar del clorato de aluminio, por 100. Y nos da un porcentaje de 38.378. Y por último, el porcentaje de oxígeno, 9 átomos de oxígeno por 16, entre 277.5 por 100. ¿Sale? Y en este caso nos da 51.891. Nuevamente, para comprobar que más o menos sea correcto nuestro cálculo, la sumamos y nos tiene que dar aproximadamente el 100%. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. No, profe. No, profe. Bien, otra aplicación que tenemos de la ley de Proust no solamente es el análisis porcentual, la composición, sino también que esta herramienta del análisis porcentual me permite calcular, ahora sí, la masa de cada elemento en una cantidad de muestra. Generalmente a los químicos nos llegan, mira, te tengo 1 gramo de una tierra que la sacaron en las minas de Sonora. Yo necesito que me determine la composición. Entonces empezamos a analizar ese gramo de tierra, ¿sí? A través de reacciones, etcétera, y obtenemos primero el porcentaje. Teniendo el porcentaje, con ese porcentaje, más que nada como fracción, acuérdense que los porcentajes para manejarlos de manera aritmética se dividen entre 100, es decir, solamente vamos a tomar en cuenta la masa del elemento entre la masa total del compuesto
¿sí? Sin multiplicar por 100. A eso se le llama fracción masa. Entonces, la fracción masa se obtiene antes de multiplicar por 100 para obtener un porcentaje. Y esa fracción masa la multiplicamos por la masa de muestra y con ello obtenemos los gramos de cada uno de los componentes, ¿de acuerdo? O sea, no solamente nos permite determinar el porcentaje, sino también la masa de los elementos que componen a esa muestra. Para ello, entonces, determinación de la masa de los elementos presentes en una cantidad determinada de un compuesto. Como se dijo inicialmente, el análisis de un compuesto es constante, no cambia al modificarse la cantidad de un compuesto dado, por lo cual el dato de porcentaje de cada elemento que conforma a dicho compuesto es igual si manejáramos 10 gramos o 35 kilogramos o 120 libras de él. Obviamente lo que cambia es la masa de cada elemento. El procedimiento para calcular la cantidad de cada elemento en una muestra de masa de un compuesto consta principalmente de los siguientes pasos. Se determina la fracción en masa de cada elemento, es decir, sin multiplicar por 100, como sucede en el cálculo del análisis porcentual visto anteriormente. Insisto, vamos a hacer la operación, dividir la masa del elemento entre la masa del compuesto, pero sin multiplicarlo por 100, pero ahora, en lugar de utilizar el 100, vamos a multiplicar por la masa de muestra, que es el segundo paso. Esta fracción en masa se multiplica por la masa de muestra a manejar del compuesto. Y por último, cada valor obtenido se suman, cuyo resultado debe dar como resultado el valor de la muestra manejada como dato. Es muy parecido a lo que acabamos de ver, por ejemplo, ejemplo 3, se cuenta con 520 gramos de una muestra de dicromato férrico, ¿sí? Ya sé qué compuesto es. El dicromato férrico, si observan, está formada por 2 átomos de hierro, 6 átomos de cromo y 21 átomos de oxígeno. Vuelvo a señalar, se multiplican los subíndices, no se suman. Ahora, calcular la masa de cada uno de los elementos que constituyen a dicho compuesto. Determinación de la fracción de masa de cada elemento del dicromato férrico y el cociente sin multiplicarlo por 100, multiplicarlo por la masa de muestra. Esto es lo siguiente. Primero, masa molar del dicromato férrico. 2 átomos de hierro por 56, que es la masa atómica del hierro, más 6 átomos de cromo por masa atómica de este, que es 52, y 21 átomos de oxígeno por 16, nos da una masa molar de 760 gramos sobre mol. Vean que es muy pesado este compuesto. Ahora bien, vamos a calcular la fracción masa de hierro. Ya no estoy calculando el porcentaje, sino la masa de hierro. Vamos a multiplicar 2 átomos de hierro por 56, que es la masa del hierro, ¿de acuerdo? Entre 760, que es la masa del dicromato férrico. Ahora, en lugar de multiplicar por 100, vamos a multiplicar por la masa de muestra, que en este caso es de 520 gramos. Y en este caso nos da un valor de 76.631 gramos de hierro. Ya calculamos la masa de hierro. En el caso de la masa de cromo, tenemos 6 átomos de cromo multiplicados por 52, que es la masa atómica del cromo. Esa es la masa dividida entre la masa molar de todo el compuesto por la masa de muestra, ¿de acuerdo? En lugar de 100, multiplico por la masa de muestra y obtenemos 213.473 gramos de cromo. Y por último, masa de oxígeno, 21 átomos de oxígeno multiplicado por 16, que es la masa atómica del oxígeno, dividida entre la masa molar del dicromato de hierro. Multiplicado todo eso por 520 nos da 229.894 gramos de oxígeno.
Dijimos que para que más o menos esto sea correcto, la suma de las tres masas en este caso nos debe dar 520, ¿sale? Y en este caso pues, se aproximó, daba como 519.98, algo así. Entonces, ese ya aceptamos como válidos las determinaciones analíticas en este caso. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? No, No. profe. Claro. Bueno, último ejemplo, ejemplo 4. Creo que alguien dijo que sí tenía duda, ¿o no? A ver, ¿alguien que tenga dudas? No, creo que no. Parece que Gracias. no, ¿verdad? Bueno, ejemplo 4. De todos modos, ahorita me regreso para preguntar de manera directa. Ahora nos dice, calcula las libras, ahora son libras de cada uno de los elementos presentes en 3.5 libras de borato de magnesio. Vean cómo aquí ya cambió la masa otra vez, pero el porcentaje o la fracción masa de cada elemento siempre va a ser la misma, siempre se conserva. La fórmula del borato de magnesio, si se dan cuenta, está formada por 3 átomos de magnesio, 2 átomos de boro y 6 átomos de oxígeno, de tal manera que calculando la masa molar del borato de magnesio es multiplicar 3 átomos de magnesio por 24, que es su masa atómica, más 2 átomos de boro multiplicado por 11, que es la masa atómica, y 6 átomos de oxígeno por 16, que es su masa atómica del oxígeno. Esto nos da un valor de 190 gramos por mol, que es la masa molar. Ahora, la fracción masa, en este caso, se determina la fracción masa de cada elemento, la cual multiplica de manera individual a la masa de muestra del compuesto, obteniéndose las libras de cada elemento en dicha muestra. Libra de magnesio es igual a 3 átomos de magnesio por 24 sobre 190, que es la masa molar del compuesto, multiplicada por la masa de muestra, que son 3.5 libras, y en este caso nos da 1.326. En el caso de las libras de boro, 2 átomos de boro multiplicados por 11, que es la masa atómica de ese elemento, entre la masa molar del borato de magnesio, 190, todo eso multiplicado por 3.5, que nos da 0.405 libras de boro. Y en el caso del oxígeno, 6 átomos de oxígeno por 16, entre la masa del borato, que son 190, por la masa de muestra, que son 3.5 libras, nos da 1.768. Antes de, bueno, la suma de estos tres valores nos tiene que dar la masa de muestra próxima a 3.5 libras, ¿de acuerdo? Entonces, ahí validamos de alguna manera los resultados. Yo sé que aquí a lo mejor me pueden decir que por qué estoy omitiendo unidades. No las omito. Vean bien cómo pregunto yo aquí la situación. Aquí les estoy indicando calcular las libras de magnesio. Por eso ya no pongo acá las unidades de 1.326 libras, porque el cálculo me está pidiendo las libras y entonces lo expreso con constante, pero no acompaño con libras porque ya me las están pidiendo acá. Lo mismo para el boro y para el oxígeno. Caso contrario, en el ejemplo anterior, si ustedes se acuerdan, yo pedía la masa de hierro, masa de cromo, masa de oxígeno, pero como no especifico en qué unidades, aquí sí tengo que expresar que son gramos, ¿de acuerdo? Aquí sí le pongo gramos de hierro, gramos de cromo y gramos de oxígeno. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Del análisis dimensional. Tienes que hacer el análisis dimensional, escribir las unidades donde sea necesario, por favor, ¿sí? Aquí lo tuve que poner, pero acá no, por la manera en que pregunté el cálculo. ¿De Profe, acuerdo? Hey, o sea que si en el anterior hubiera puesto gramos de oxígeno, solamente hubiéramos puesto el resultado, ¿no? así En es, lugar de masa. así es, así es, ya es válido, ¿eh? Igual pasó con el porcentaje en el análisis dimensional. Yo les pregunté por ciento de potasio y ustedes manifestaron un porcentaje, 29, pero ya no le pusieron unidades porque yo ya les estoy pidiendo
porcentaje, ¿de acuerdo? Y ustedes nada más dan el valor y es válido también, ¿de acuerdo? Bueno. Ok. Ahora vamos a ver lo que les pedí, lo que tienen que hacer y la tarea de manera particular para que ya no haya pierde. Unidad química, ley de Proust. Bueno, en el material que les envié por correo, pues viene la explicación teórica. Ahí ya no les puse los ejemplos, pero en una parte del documento les estoy diciendo, para consultar mayor información y ejemplos de estos procedimientos, revisa las páginas 44 a 47 del libro de texto. Por eso es muy importante que tengan el libro. Si no tienen el libro, los que nada más, por eso le digo que están copiando, porque la gente que no tiene el libro no lee, no sabe qué hacer. Entonces, cuando ustedes se ponen de acuerdo para entregar su tarea, se dan cuenta que aquellas personas no trabajaron o no saben sacar los resultados porque no están leyendo, no están estudiando. Y ustedes, con tal de no reprobar, le dan los resultados. Se notan. Profesor, Hey, tengo una duda. dime. ¿La masa molecular tiene que ser en gramos, mol, o puede ser en UMA como viene en el libro? Depende cómo lo trabajes. Si tú te das cuenta en el libro, dice masa molecular. Si tú trabajas el término masa molecular, es UMA, sus unidades. Ah, ok. Pero si trabajamos masa molar, sus unidades son gramos sobre mol. Esa es la gran diferencia. Si tú no distingues los términos, te me vas a confundir. Ok. Ahora, recuerda que el porcentaje no importa si estás trabajando una UMA o gramo o kilogramo, es independiente de la unidad de masa, pero depende del concepto que tú estés trabajando. Entonces hay que tener mucho cuidado. En tus cálculos, no pongas tanta descripción de masa molar. Vamos, ya sé que lo que estás calculando, nomás ponme masa molar o M como en el cálculo que hicimos, y si te diste cuenta, yo me ahorré en todos los casos algunas unidades porque ya sabemos en qué unidades se está expresando, ¿de acuerdo? No te me metas en mucho rollo, pero sí, qué bueno que tocas el punto porque hay que leer cuando estamos trabajando masa molecular o masa molar por las unidades que puedes trabajar. Ok, gracias. O sea, pero ahorita lo manejamos como usted nos lo puso, ¿no? Pues miren, con lo que menos se me confundan. De todos modos, ahorita vamos a darle una visteadita a los ejercicios del libro, nada más para que observemos y ya sepamos de qué hablamos. Bien, entonces ya que leyeron otros ejemplos o que ya se les grabó lo que vimos ahorita, nos pasamos a la actividad 2.2, cálculo de la composición porcentual en compuestos químicos y masa de los elementos que conforman una masa de muestra. Esta actividad se encuentra en los anexos de tu libro de texto, en la página 199. En el cuadro que se te muestra, se tienen algunos compuestos y muestras de algunos otros. Tendrás que calcular la composición porcentual de todos ellos y donde se te proporciona el dato de masa de muestras. Además, debes calcular la masa correspondiente de cada uno de los elementos, teniendo en cuenta que requiero envíe la memoria de cálculo de cada uno de los ejercicios. Esta actividad no contará si no va acompañada el cuadro, con su memoria de cálculo. Otra vez para los olvidadizos, recuerda que cada integrante trabajará su actividad de manera individual. Después que lleguen a acuerdos en los resultados, escanearán todas juntas las 4 actividades en un archivo PDF identificado como grupo, equipo y actividad. Muchachos, no se les olvide. Y de esta manera me identifican el asunto en el correo electrónico donde me lo vayan a mandar, por favor. Abusados. Fecha de entrega y hora se les indicará en su correo electrónico, que ya lo tienen, ya viene indicado en su correo electrónico. ¿Hasta ahí alguna duda? Yo tengo una duda. Dime, mija. Es que, bueno, el cuadrito está muy chiquito. ¿Podemos hacer la memoria de cálculo en el cuaderno? Nada más las operaciones. Claro, va de nuevo. Lo que te estoy pidiendo que me entregues de manera original es el cuadro.
Te dije que tú tus operaciones, tu memoria de cálculo, hazla en tus hojas de cuaderno, no hay problema, ¿sale? Eso sí, ponme el nombre, por favor, a cada hoja que utilices, ponle tu nombre, porque ahorita también me están entregando actividades sin nombre. Entonces yo agarro a uno de ustedes para calificar, si se dan cuenta, yo le pongo el alumno evaluado. Entonces, si ese alumno evaluado, por desgracia, no pone su nombre, me los estoy reprobando, porque yo mismo le digo, X compañero, que no sé su nombre, no lo identifica, todos tienen 0. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes la obligación de ver que tu compañero haya entregado. Desde el momento en que tu compañero, alguno de tus compañeros les hace el favor de hacer el escaneado final de la actividad, él tiene la obligación tanto de enviármela a mí como a cada integrante del equipo. Y ustedes tienen, o si es posible, él lo entregará antes con ustedes para que revisen que los demás cumplan con lo que les estoy señalando. Si hay algo que corregir, pues ya rápido lo corrijan antes de enviármelo también. Pero ya, es necesario que ustedes se pongan las pilas, por favor. Pero sí, haz tu memoria de cálculo, hazlo en hojas aparte, por favor, mija. Sí, profe, gracias. Bien, entonces en la página 45, en la 44 vienen ejemplos de lo que acabamos de ver. En los primeros ejemplos estamos determinando el análisis porcentual, ¿sí? Saca el porcentaje de cada elemento en el ácido sulfúrico, en el carbonato de sodio, por ejemplo, ¿sí? Pero adelante ya les doy masa de muestra. Entonces ahí se les ha estado pidiendo calcular la masa de cada elemento, ¿de acuerdo? Como ya lo vimos. Si se dan cuenta en los ejemplos del libro, se utiliza UMAS porque estamos calculando masa molecular del carbonato de sodio, ¿de acuerdo? Por eso lo estamos expresando en UMAS, pero pues traten de evitar esta situación o tenerla en cuenta, no evitarla, sino tenerlo en cuenta, por favor. E igual vean cómo le estoy pidiendo el porcentaje, aquí por ciento de sodio, de carbono, etcétera, y los resultados, si se dan cuenta, parecieran adimensionales porque ya va implícito el porcentaje preguntado al inicio del cálculo. Y la masa lo mismo, se les pide en un ejemplo de la 46, masa de hierro, aquí sí me lo tienes que expresar en gramos, ¿de acuerdo? Porque la masa me tienes que indicar en qué unidades de masa se está expresando, aquí sí, como se los dije anteriormente. Y bien, ahí le dan una checadita a los ejemplos para ahora sí pasarnos, porque es aquí donde tienen duda, ya viene otro grupo, espero que ustedes pues también la tengan para aclarar. Más vale que todos estén parejos. En la página 199 viene nuestro cuadro. Aquí está el de la vez pasada y el que me van a entregar ahora es este. Si ustedes se dan cuenta, hay 6 sustancias. En las primeras 3 les doy la fórmula, ¿sí? Nitrato de bario, clorato férrico y carbonato de amonio. Van a tener que calcular la masa molecular o lo que es lo mismo la masa molar, ¿sale? Es lo mismo, numéricamente aquí le pondrían el valor. Porcentaje de cada elemento en el compuesto, igual, por ciento de bario, de nitrógeno, de oxígeno, en esta hierro, cloro y oxígeno, y la última nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. En este bloque, en esta celda, deben de ver los 4 valores o 3. No hagan letra tan grande. Si el espacio es pequeña, como dice su compañero, ajustense al tamaño. Y por favor, letra clara. Si escriben a lápiz, sáquenle punta. Hay quien usa lápiz y parece que está escribiendo con el dedo. No le saca punta y no se nota. Todos los amolados son ustedes porque en el momento en que me desespero y que no le entiende, les bajo puntos. Entonces, por favor, sáquenle punta a su lápiz. Pero si no, háganlo con pluma. Y si se dan cuenta, en la tercera columna nos dice masa en gramos de cada elemento en la muestra. Yo les pregunto, ¿tendrán que llenar en los 3 primeros la última columna? No. No. Pues no, porque no les doy masa para calcular los gramos de cada elemento, ¿de acuerdo? Entonces, en esta columna va una rayita o
una rayita, ya, para que no se note que no sepan. Sale una rayita y sabemos de que ahí no va nada. En los 3 últimos, ahí sí, les doy muestra de 356 gramos de cianuro de plata, muestra de 540 gramos de ferrocianuro de potasio y muestra de 67 libras de arsenato de magnesio. Sacan la masa molar, sacan el porcentaje de cada elemento, como ya vimos. Aquí tienen que hacer el porcentaje, no solo la masa, la fracción masa. Y después, con esa fracción masa obtenida, me calculan los gramos de cada elemento. Paréntesis, vean qué dato les estoy dando en la última muestra. 67 libras de arsenato de magnesio. Y en la tabla que me piden, Gramos. gramos de cada elemento. Entonces, ¿qué sugieren hacer? Transformar de Convertirlos a libras a gramos. la Conversión. Exactamente, van a tener que hacer una conversión. Primero van a convertir 67 libras a gramos. Una libra tiene 454 gramos, ¿de acuerdo? De manera aproximada. Una libra tiene 454 gramos. Entonces me convierten esta masa a gramos y ahora sí operan como estuvimos viendo en los ejemplos para obtener los gramos que nos pide precisamente la última columna. ¿Hasta ahí alguna duda de lo que tienen que entregar? No, profe. Está fácil, la verdad está fácil, ni talachero, estuvo más talachero la de unidades químicas. Esta está un poco más directa, entonces espero saquen buena calificación. ¿Sale? Está bien, profesor. Ok, muchachos. Pues entonces, si no hay otra duda, otro comentario, pues entonces nos vemos la siguiente clase para